en cualquier sitio del distrito, en Ventas, en Diego de León, Manuel Becerra, Parque de las Avenidas, Goya, con esas ganas que vienen y nos dicen: qué ilusión, qué ganas, qué bien que hayáis venido hasta aquí, qué ganas teníamos de veros. Y esa que más nos gusta, que nos pone los pelos de punta cuando dice: vamos a ganar. Aprovecho este momento para agradecer y que sirva de reconocimiento todas las compañeras y compañeros del distrito, de la asamblea, de los grupos de trabajo, la vocalía vecinal, que se dejan el alma para que salga bien cada acto, cada encuentro, cada reunión, y creo que es muy merecido, y un aplauso, por favor, fuerte para todos ellos. El distrito de Salamanca tiene un potencial enorme. Dista mucho de esa imagen que nos transmiten constantemente de ese lugar donde siempre están todos los recursos, todo el mundo puede hacer cualquier cosa porque se lo puede permitir. Es una imagen muy errónea. El abandono institucional de estos 4 años ha sido escandaloso. Uno de los ejemplos que me apetecía compartir, y lo digo como profesional de la educación, me llama mucho la atención el abandono total que hay, el erial, en políticas de infancia y adolescencia. La ausencia tremenda de plazas públicas con toda la demanda que hay en el distrito en escuelas infantiles. El ninguneo total a la participación de la infancia y a la adolescencia. En el último pleno infantil, el concejal ni fue y el coordinador dijo: estará en algo importante. ¿Qué puede haber más importante que escuchar cómo quieren la ciudad sus niños, sus niñas? La falta de actividades de ocio. La emergencia climática es tremenda. El año pasado había niños, niñas con situaciones de desmayos en las clases. No se ha hecho nada en un año, todo lo que se podía haber hecho. Hubo una proposición en el pleno anterior y ya estaban escudándose en el tema de las competencias. Bueno, pues me parece tremendo, y este ejemplo de la infancia, de la adolescencia, lo podemos extrapolar a políticas de vivienda, a toda la situación que hemos vivido estos 4 años con la ausencia de bibliotecas en el distrito. Tremendo. Las políticas de mayores, los servicios sociales, un centro de servicios sociales con toda la población de mayores que hay en el distrito. Vamos, increíble. Y luego nuestra batalla que llevamos incansable de que se abra por fin el espacio de igualdad en el distrito. Pero bueno, estamos aquí para darle la vuelta a esto. Ya sabéis que hemos formado un equipazo de candidatas, de candidatos, y con la próxima alcaldesa, Rita Maestre, vamos a conseguir dar la vuelta a esto, y como le he oído decir muchas veces, desde el primer minuto a partir de las elecciones. Y lo vamos a hacer como lo estamos haciendo ahora, hablando con la gente, hablando con las instituciones, hablando con los profesionales, hablando con las asociaciones, creando una dinámica de transformación que nos lleve a lo que llevamos tiempo peleando: un Madrid más verde, un Madrid más feminista, un Madrid que tenga un mejor reparto de la igualdad de oportunidades. Y esto lo tenemos que hacer, no cabe otra, con la coordinación entre instituciones, y por eso vamos a ganar también la comunidad. He hablado de alegría, he hablado de ilusión, y tengo el gusto de presentar a una compañera que creo que dentro de Más Madrid personaliza perfectamente estos 3 conceptos. Forma parte del equipo de la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid, de Mónica García. Forma parte también de ese grupo que sois la envidia y el orgullo de Más Madrid, ese grupo de jóvenes incansable. Es candidata a la Asamblea, es Beatriz Borrás. Adelante, Bea.
Dios, qué gustazo. ¿Y cómo se oye esto de alto desde aquí? Perdonadme. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por invitarme a mí, pero sobre todo por contar con los jóvenes, con el sectorial de jóvenes siempre en todos estos actos, porque creo que muchos de los problemas que se comentaban antes nos afectan directamente y somos muy protagonistas de todos ellos. Se estaba hablando un poco de algo que está un poco manoseado ya, pero que realmente es como la base de cualquier sociedad, ¿no? Que es la igualdad de oportunidades. Mirad, yo esta mañana estaba en un debate en una universidad y les hacía una reflexión que es como muy básica, pero que al final es que, bueno, pues que creo que tenemos todos que pensar un poquito, ¿no? Vivimos en la región más rica de toda España y, sin embargo, en la tercera más desigual. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, hay gente que claramente no entiende lo que quiere decir esto. Tenemos un vicepresidente en la Comunidad de Madrid, el señor Osorio, que hace un año se preguntaba que dónde están los pobres en la Comunidad de Madrid. Bueno, no solo los pobres, las personas en riesgo de exclusión, las personas vulnerables, las personas que sufren discriminación y las personas que tenemos que dejarnos la piel día a día, estamos en la Comunidad de Madrid y tenemos cara y ojos. Sobre todo me gustaría mencionar a 4 colectivos que son los que sufren más esta desigualdad. En primer lugar, las personas mayores. Las personas mayores en esta comunidad y sobre todo, bueno, en muchos aspectos, pero es que últimamente estamos teniendo unas noticias sobre las residencias que son completamente inaceptables y que creo que tenemos que también repensar. No voy a ponerme yo a hablar de eso porque no es mi tema, pero creo sinceramente que desde Más Madrid vamos a hacer un trabajazo cuando estemos en el gobierno del ayuntamiento y en el gobierno de la comunidad. El segundo colectivo son las personas LGTBI, que claramente entiendo que mi compañero Edu luego os contará un poquito más, o no, no lo sé, igual no, pero también son un colectivo que sufre una discriminación absoluta por parte de las instituciones y que también claramente está en nuestro eje vertebrador de Más Madrid cambiar esa cultura y esa realidad, ¿no? Y luego hay 2 colectivos que ya son de los que yo formo parte, que son las mujeres y son los jóvenes. En este sentido, yo quería también empezar por una reflexión. Cuando las mujeres o los jóvenes sufrimos esta desigualdad o sufrimos esta discriminación, no es algo que aparezca espontáneamente, es algo que empieza desde el principio, desde el día en que nacemos. Cuando somos pequeños, en la educación, ya sufrimos esta discriminación y ya las políticas educativas que se dan hoy en día en la Comunidad de Madrid perpetúan esta desigualdad. Por un lado, tenemos la tasa de abandono escolar temprano más alta de toda la Unión Europea. Por otro lado, la gente que quiere buscar alternativas educativas, como por ejemplo la formación profesional, se queda fuera del sistema. El año pasado, 40.000 jóvenes se quedaron sin plaza pública. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente depende de tu código postal que tú puedas acceder a la educación o no puedas acceder a la educación. En términos de género pasa exactamente lo mismo. Las niñas y más tarde las adolescentes sufrimos la discriminación constantemente en el colegio, en el instituto, luego en la universidad. ¿Por qué? De pequeñas, pues probablemente nos discriminan con tonterías más invisibles, ¿no? En el deporte, en distintas actividades. Más mayores, cuando ya empezamos a ser adolescentes, nos sexualizan, nos presionan sobre cómo tienen que ser nuestros cuerpos, sobre cuál es el ideal de belleza. Eso luego se te queda aquí y eso es muy grave. Cuando nos hacemos un poquito más mayores y a lo mejor ya vamos a la universidad, empezamos a salir de fiesta, sufrimos como muchos tíos asquerosos nos manosean, de repente te tocan el culo, de repente te hacen una burla. A veces pasan cosas muchísimo más graves. Y cuando nos hacemos un poquito más mayores y llegamos ya a conseguir un trabajo, también lo sufrimos en la empresa. Lo sufrimos con la desigualdad por cuestión de salarios o, por ejemplo, en el techo de cristal. Yo trabajo en una empresa y la verdad es que decir que he tenido la suerte de que en mi empresa actual eso no me ha pasado, pero sí he estado en empresas antes en las cuales cobraba bastante menos dinero, haciendo el mismo trabajo y aportando exactamente lo mismo que mis compañeros hombres y ellos cobraban más dinero. El comité de dirección estaba repleto de hombres, por tanto... Lo que quiero decir es que al final, desde que eres muy pequeño hasta que creces, esa desigualdad por términos de género continúa. Cuando sales del colegio, del instituto, llegas a la universidad, esa desigualdad de oportunidades por cuestiones económicas también sigue ahí. Si tú consigues acceder a la universidad pública, que no es nada fácil, también sufres esa desigualdad. Te quieres ir de Erasmus, por ejemplo, quieres aprender inglés. Como no tengas dinero, no puedes hacerlo.
La Comunidad de Madrid es la única comunidad de toda España que no tiene beca Erasmus, que no te da ningún apoyo económico para poder irte fuera. Esto que supone que a nivel curricular y que a nivel de competencias estás en desventaja frente al resto, ¿no? Si no tienes dinero, tienes un currículum que es diferente, que es peor en algunos casos. Luego sales al mercado laboral. Ahora mismo, el 31% de la juventud está en situación de desempleo. Esto es un porcentaje, yo los odio, y lo que quiere decir básicamente, como dice mi amigo Jorge siempre, si tú tienes 10 amigos, 3 están en el paro. Y de los otros 7 prácticamente no pueden llegar a fin de mes, porque tienen unas condiciones precarias, con empleos que les ocupan todas las horas del día y por los que encima cobran poco. Nada más salir de la universidad, lo más típico es acceder a una beca, que probablemente los primeros meses sí que actúes como becario, pero que luego, sorprendentemente, te hilan con una segunda beca, luego otros 6 meses, una tercera beca, así puedes estar hasta 3 o 4 años. Esto es completamente inaceptable y esto en la comunidad más rica de España no se puede permitir. Cuando ya te haces más mayor y a lo mejor dices, oye, pues me quiero ir de casa de mis padres, ¿no? Algo que creo que es lo más lógico. Yo qué sé, tengo pareja, he conocido a alguien, me apetece irme sola, quiero tener intimidad, lo cual es completamente normal. Bueno, pues te encuentras con que no te puedes ir, porque incluso en el mejor de los casos, si tienes trabajo y si tienes un salario medianamente digno, te dejas más del 70% de tu sueldo en el alquiler. Aquí quiero recordar que las entidades financieras lo que recomiendan es que máximo inviertas el 30% de tu sueldo. Por tanto, aquí hay algo que no cuadra mucho, sobre todo a los que les gusta tanto hablar de gestión. ¿Qué ocurre? Que en España de media te vas de casa con 30 años. Eso es una barbaridad. Tú estás con 30 años en tu habitación, la misma habitación que tenías con 15, con la misma decoración, la misma cama pequeñita. Es completamente absurdo. Con 30 años tú ya tienes que poder tener tu proyecto de vida. Podrás querer montar una familia, podrás querer simplemente independizarte y montar tu propio proyecto. Me da exactamente igual, pero al final lo que está haciendo es que siempre sea un constante retraso de todos los proyectos que tenemos. En este sentido, y ya llevándolo un poco a la cuestión que a lo mejor hablamos más o que me atañe más a mí personalmente, estamos viendo muy frustrados nuestros deseos de ser madres por esta cuestión. Si yo en un futuro quiero tener hijos, no sé cómo los voy a mantener. Si ahora mismo el 70% de mi sueldo lo ocupa el salario, ¿cómo voy a mantener a un hijo o a 2 hijos con ese dinero? Es completamente inviable. Por tanto, están lastrando a la juventud, a sus expectativas, pero también a todo el país, porque esto es un problema colectivo. ¿Y todo esto en qué resulta? Bueno, pues sí, en que somos la generación que más problemas de salud mental tiene, y es completamente lógico. Es completamente lógico porque cuando te esfuerzas, cuando trabajas, cuando intentas de verdad conseguir tus sueños y ves que no puedes, y ves que es un lastre, y ves que todo es complicadísimo y que incluso cuando lo consigues te has dejado la vida por el camino, claramente llegas a un nivel de agotamiento, de frustración, de desgaste de tu autoestima, que lógicamente deriva en que somos la generación con más problemas de salud mental. Y no es de extrañar que la primera causa de muerte en la juventud sea el suicidio. Todo esto es un diagnóstico que es desolador, y lo sé, y no quiero bajaros la autoestima porque ahora creo que llega la parte en la que os voy a contar qué vamos a hacer a partir del 28 de mayo desde el Ayuntamiento y desde la Comunidad de Madrid. Tenemos planes para erradicar absolutamente todos estos problemas. Claramente no va a ser fácil y no vamos a decir que al día siguiente todo vaya a estar solucionado, porque hay problemas muy estructurales, sistémicos, que no será fácil abordar, pero que desde luego tenemos las recetas adecuadas para poquito a poco ir consiguiéndolo. En materia educativa, principal, educación sexoafectiva en las escuelas, educación en igualdad, para que todos los problemas que os comentaba antes de desigualdad de género, de discriminación a las niñas, a los adolescentes, a las personas LGTB, no siga ocurriendo. Vamos a ampliar las plazas públicas de FP para que ningún alumno que quiera estudiar se quede sin plaza en la escuela pública. Bueno, vamos a aumentar las becas en las universidades, también para aquellas personas que quieran irse fuera, pero no solo, también para las personas que están aquí y tienen problemas para pagarse la matrícula o que simplemente necesitan un apoyo extra. Y vamos a hacer, vamos a renovar el plan contra los trastornos de la conducta alimentaria. Que esto puede parecer
que tiene algo menos que ver con la educación, pero para nosotros es básico porque cuando más inciden los problemas relacionados con nuestra autoestima, con nuestra autopercepción, es cuando somos adolescentes y por tanto es completamente necesario abordar este problema desde los colegios, desde los institutos, a través de las redes sociales y con un plan que esté actualizado porque el que tenemos a día de hoy es de 2008 cuando ni siquiera existía Instagram o TikTok. En términos de empleo, bueno, igual hemos sido un poco pesados contándoos lo que son el proyecto Reindustria. Hemos diseñado un proyecto de reindustrialización verde para la Comunidad de Madrid. Es un proyecto que data de 7 polos industriales de alto valor añadido que van a estar repartidos por toda la comunidad. Y con esos polos que son, por ejemplo, sobre biotecnología, microchips, agroecología, vivienda, energías renovables. Bueno, es que, como os digo, son de alto valor añadido y van a generar empleos de calidad a futuro. ¿Cuántos? 50.000. Y eso es lo que necesitamos. Empleos de calidad y de alto valor añadido. 50.000 para la Comunidad de Madrid y para la juventud. En términos de vivienda, ya sabéis que también tenemos muchas propuestas. La principal es, por lo menos, acercarnos un poquito a la media de vivienda pública que tienen en el resto de la Unión Europea. Aquí tenemos un 0,3 y en la Unión Europea un 3,7. Básicamente, vamos a construir, rehabilitar vivienda pública y también vamos a movilizar pisos vacíos. ¿Con esto qué queremos conseguir? Bueno, pues por un lado, que nos podamos emancipar a una edad razonable, que no me parece una tontería, que tengamos, pues como la media de la Unión Europea, 26, 25, 26 años y podamos irnos de casa, empezar nuestro proyecto de vida, tener dinero para invertir en otros sectores económicos. No olvidemos que la vivienda lastra el resto de sectores económicos y, por tanto, necesitamos dinero para nosotros y también para la economía de la región. Con todo esto vamos a conseguir no solo emanciparnos, sino además también tener una salud mental mucho más digna. Una salud mental que nos permita dormir por las noches, que no tengamos que estar todo el día con el ansiolítico encima de la mesa, porque nos habremos quitado muchísimas preocupaciones, frustraciones, y no todo va a ser tan fácil. Y por eso, como sabemos que además hay problemas que se escapan a todo esto, también lo que vamos a hacer es invertir en sanidad pública para que cuando tú pidas una cita con un psicólogo público puedas tenerla en como máximo 10 días. Y después de contaros toda esta, este diagnóstico de todas estas propuestas en materia de juventud que tenemos en Más Madrid y en Jóvenes de Más Madrid, ya no me queda más que deciros que a partir del 28 de mayo lo vamos a hacer realidad, lo va a hacer Rita, lo va a hacer Mónica, así que todo es para arriba porque no queda nada. Y ya por último os dejo con nuestra de todos queridísima Sara Ladra, candidata en la lista para el Ayuntamiento de Madrid, futura concejala del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Yo me presento a este acto un poco aterrada, la verdad, porque es mi primer mitin en una campaña electoral, pero muy arropada, muy agradecida, muy honrada por este cartel que me acompaña aquí, con unos pedazos de políticos, con unas personas excepcionales y con unas mentes brillantes, Bea, Inés, Edu, y Rita, que no ha podido venir, pero no quiero dejar de mencionar, Rita, que fue mi portavoz de gobierno en el gobierno de Manuela, que ha sido mi mentora, mi jefa estos años y que será nuestra alcaldesa de Madrid a partir del 28 de mayo. Y solo quiero lanzar aquí 2 ideas principales. La primera idea es que en esta campaña vamos a hablar también de economía, algo que Almeida no ha hecho en estos 4 años, y eso que hemos pasado por una pandemia que paró toda la actividad económica del país, por una guerra, por una inflación con un aumento de los precios de los alimentos superior al 15%, con un aumento de las hipotecas, de los tipos de interés que nos ha dejado en pocos meses, 2-3 meses, a todos tiritando, con la factura de la luz que se ha duplicado o triplicado en muchos casos. Y Almeida, silencio, ni una propuesta, ni una medida para mejorar, para paliar y ayudar a las madrileñas y los madrileños.
Como economista, para mí, hablar de economía, pues comprenderéis que es una satisfacción, y hablar en esta campaña de economía es una satisfacción, porque parece que la economía siempre es una competencia del Ministerio de Economía, del presidente del Gobierno, de la Comisión Europea, del Fondo Monetario Internacional, y que la economía en la ciudad, que la ciudad no puede hablar de economía, que lo local poco podemos hacer. Así piensa Almeida, que considera que con ser Madrid la capital de España, pues ya llegarán los empleos, cualquier tipo de empleos, ya llegará la industria, cualquier tipo de industria, ya llegarán las empresas, cualquier tipo de empresas, si son de amigos mucho mejor. Por tanto, tenemos una cosa que decirle al señor Almeida, y es que esto no es así, que la economía también es local, que las ciudades sí tenemos algo que decir en economía, que las ciudades sí podemos actuar, sí podemos ser activas en crear oportunidades de trabajo, en apoyar a las pequeñas y medianas empresas, los pequeños negocios, en apoyar a las autónomas y los autónomos, en que la industria vuelva a la ciudad de Madrid, en que haya productos fabricados en la ciudad de Madrid, en apoyar el pequeño comercio y en trabajar menos para vivir mejor. Pero para esto, claro, el ayuntamiento tiene que actuar, tiene que estar activo, no puede echarse a dormir o, como hace Almeida con todo, no hacer absolutamente nada. La segunda idea que quiero lanzar es que, además de hablar de economía, tenemos un programa económico, tenemos un plan de gobierno para los próximos 4 años. Un plan de gobierno que bebe de todo el trabajo que hicimos el mandato anterior con Manuela Carmena de alcaldesa y con Rita Maestre de portavoz de su gobierno. Porque ya hemos gestionado y sabemos gestionar, porque ya hemos gobernado y sabemos gobernar, y porque llevamos 4 años pateando todas las asambleas, todos los barrios y todos los distritos, hablando con todo el mundo, con los pequeños comerciantes, con los autónomos, con las empresas, con las asociaciones de vecinos, con organizaciones, con todo el mundo. Y esto, así, hemos construido el programa económico que plantearemos en mayo, en las elecciones de mayo del 28 de mayo. Y además es que traemos los deberes hechos. En el mandato anterior conseguimos aumentar la inversión en la ciudad y aumentar el gasto social un 50%. La población en la ciudad de Madrid, el mandato anterior, aumentó en 80.000 personas. Estos 2 últimos años se han ido 54.000 personas de la ciudad de Madrid. Fuimos fuente de creación de empleo. Había más jóvenes en Madrid durante el mandato anterior. Ahora hemos perdido 83.000 jóvenes. Y todo lo hicimos reduciendo la deuda a la mitad y dejando 1.000 millones en las arcas, en las cuentas del Ayuntamiento de Madrid. 1.000 millones para gastar en la Ciudad de Madrid, para invertir en la Ciudad de Madrid, para gastar en las madrileñas y los madrileños. ¿Y qué ha hecho Almeida? Dejar las cuentas en quiebra, dejar las cuentas en números rojos y, sobre todo, para nada, para no hacer absolutamente nada. Y nuestra receta económica es muy fácil, es muy sencilla. Es crear más empleo en todos los barrios y para todas las personas, no solamente en el norte de la ciudad de Madrid, en todos y cada uno de los barrios, dentro y fuera de la M30, en todos los códigos postales de la ciudad de Madrid. Más empleo en industrias de futuro, como decía Bea antes, como la economía verde. Planteamos un polo industrial verde en Villaverde, en el polígono del Gato, para que se creen empleos asociados a la transición energética, a la transición ecológica y a la economía circular. Planteamos un polo industrial en Carabanchel, de industrias culturales y creativas, en el polígono ISO, donde ya hay un ecosistema cultural muy vibrante. O planteamos un polígono y un polo industrial en Vallecas para la transformación tecnológica, con la gran operación urbanística que queremos abordar para eliminar las plataformas logísticas ahí. Perdonad. Pero también queremos más empleo para el pequeño comercio de barrio de siempre, para los oficios de siempre, en productos fabricados en Madrid. Porque queremos una economía próxima. Una economía... Ay, gracias. Me pasa siempre esto. Queremos una economía próxima, una economía local y con propósito, porque queremos una economía verde y social que nos permita pagar menos en la factura de la luz, rehabilitando todos los edificios de la ciudad de Madrid. Comprar más barato y mejor, acercando el comercio de proximidad a los barrios y a los mercados municipales. Pagar menos de alquiler, aumentando la oferta de vivienda a precio asequible. Queremos perder menos tiempo y queremos un transporte público más rápido y más eficiente. Y queremos también disfrutar. Queremos más ocio, más cultura, más espacios de creación, más distritos como el de Salamanca, rebosante de memoria democrática y cultural. Salamanca, la cuna de Lorca, de Onetti, de Teresa León, como lo reivindican todos los meses nuestra asamblea en cada uno de los barrios del distrito.
Por tanto, necesitamos una economía local en Madrid más próxima para que todas y todos vivamos mejor. Así que muchas gracias. Hablemos de economía en esta campaña. Bueno, pues muchísimas gracias, Sara, muchísimas gracias, compañeros y compañeras, por estar esta tarde aquí. Hay que ver cuando hay algunos, ¿no?, que conciben la política de una forma que creo que no es la nuestra y que creen que hay barrios que son suyos y barrios que son de los otros. Pues yo creo que hoy estamos dando una lección de que no, de que los barrios no son de unos ni de otros, no son de un color ni de otro. Los barrios son de los madrileños, de las madrileñas, de los ciudadanos que quieren mejorar su ciudad. Y cuando hoy vemos que los compañeros de organización van poniendo sillas por ahí atrás porque va viniendo gente y estamos aún en la pre-campaña porque ni siquiera hemos empezado, pues esto significa que hay hambre de cambio, hay hambre de cambiar esta ciudad, hay hambre de que Rita Maestre sea la próxima alcaldesa de la ciudad de Madrid. Mirad, este distrito y este barrio lo conocemos bien, no solamente porque, bueno, como es mi caso, yo me crié muy cerquita de aquí, mi madre, que está por ahí en el público, vive por aquí cerca y tuvimos la suerte de criarnos aquí, pero no solamente por quien ha tenido un caso personal como el mío, sino porque aquí tenemos a muchos y a muchas compañeros y compañeras que están en la Junta de Distrito desde hace 4 años peleando todas y cada una de las cosas que importan a este distrito y que han sido capaces de llevar toda clase de propuestas y de hacer una política que es una política útil, una política que habla de lo que de verdad importa, que más allá de los grandes titulares, más allá del ruido, más allá de todas esas cosas que copan permanentemente los medios de comunicación, hay compañeros que como pequeñas hormiguitas se han dedicado a hacer el barrio un poquito mejor en cada pleno de distrito y pese a todas las dificultades y a la falta de gestión del alcalde Almeida, que no ha hecho nada por mejorar la vida en estos últimos 4 años. Mirad, este es el resultado de 4 años. Llegamos a la recta final de esta legislatura y prácticamente a la campaña con los deberes totalmente hechos. Nosotros no llegamos en el último momento con ningún tipo de paracaidismo, no entendemos que Madrid sea la primera parada para luego unas elecciones que vienen después. Nosotros lo hemos dicho y nos lo creemos. Madrid es la última parada, Madrid es la razón por la que Más Madrid hace política y por eso llevamos 4 años sin pensar en otra cosa que Madrid y lo hemos dicho en esta campaña. Si unos quieren que se hable de otra cosa, nosotros vamos a hablar de Madrid, de Madrid y de Madrid, de los problemas que afectan a los vecinos y a las vecinas de la ciudad. Y entonces yo pensaba, por ejemplo, ¿qué es política útil? Pues política útil, en lugar de ver cómo se tiran los trastos a la cabeza, es hablar de por qué la Biblioteca Manuel Alvar lleva varios años cerradas, mientras se tiran los trastos entre administraciones y nuestros compañeros reclaman que por fin se abra para que este distrito tenga una biblioteca al alcance de todos los ciudadanos, en la que, por ejemplo, yo tuve la suerte de estudiar, pero que si yo hubiera tenido que hacer mi bachillerato en este momento no habría podido porque no hay prácticamente lugares donde hacerlo en este distrito. Política útil también es la que han hecho, por ejemplo, en el Congreso Inés Sabanés e Íñigo Errejón, que han sacado adelante ese permiso retribuido para cuidar a personas que están en riesgo de suicidio. Una cosa que a lo mejor no ocupa tantos minutos de televisión como otras, pero que nosotros estamos profundamente orgullosos porque cambia la vida de miles de personas. Que si tienes a una persona que necesita que la apoyen, que la cuiden, vamos a ser una sociedad que se lo permite y que da oportunidades para hacerlo, porque gracias al trabajo denodado de nuestros representantes también en el Congreso de los Diputados, y luego Inés podrá hablarnos de ello. En fin, nosotros pensamos que la política es así. Yo creo que si alguien encarna, sin ninguna duda, ese trabajo es Rita Maestre. Rita lleva no 4 años trabajando por esta ciudad, recorriendo cada una de las calles, cada uno de los rincones, cada uno de los distritos, rodeándose, por cierto, de muchos y muchas expertas que han diseñado proyectos viables, proyectos que se pueden sacar adelante y que se pueden iniciar desde el primer día de la legislatura. Tenemos que recordar, y no lo vamos a dejar de decir, que Rita Maestre fue la portavoz de aquel gobierno que devolvió la esperanza a Madrid, el gobierno de Manuela Carmena. Ayer estábamos con ella y nos acordábamos de cómo cambió la mirada de Madrid
de cómo cambió el rumbo de las políticas y de cómo Rita ha heredado toda esa forma de hacer política y aprendimos muchísimo de aquella experiencia. Toda esa experiencia fue un legado imprescindible para lo que ha constituido la manera de entender la política de Más Madrid. Pero es que además estos 4 años los hemos aprovechado especialmente bien, porque, como decía, no ha habido un solo día en el que no haya habido un militante de Más Madrid acercándose a un problema de los vecinos, no ha habido un solo día en el que Rita Maestre no haya estado defendiendo y visitando las calles y los problemas reales que tiene la ciudadanía y pensando en propuestas y en soluciones porque no queremos solamente quedarnos en el ruido, no queremos quedarnos solamente en lo estéril de la confrontación, sino que queremos plantear una política que ayude a resolver los problemas que tiene la gente. Y lo cierto es que Manuela ayer hacía una reflexión que decía, basta ya de votar lo malo, ¿no? Basta ya de votar la maldad, hay que votar el buenismo, ¿no? Y desde la derecha a veces se ríen de esto, ¿no? Y dicen, es que sois unos buenistas, queréis el bien en el mundo, ¿no? Y parece que es una broma, parece que es una caricatura o algo muy maniqueo pensar en estos términos. Pero claro, es que ayer tuvimos que oír a uno de los portavoces del Partido Popular diciendo que es que si se ponían fuentes de agua pública, eso iba a atraer a indigentes. Y eso, compañeros y compañeras, es de ser mala persona. Esa buena gente de la que habla Feijóo y de la que se vanagloria, que parece que son los que les votan a ellos, pues al final resultan ser bastante malas personas, porque hay que ser mala persona para creer que si pones una fuente de agua potable, lo que va a traer es a personas sin hogar, cuando en realidad una fuente de agua potable lo que significa es frescor, es agua, es ciudades más habitables al alcance de toda la gente que quiere vivir en una ciudad sin humo, sin tráfico y donde haya sombra, donde combatamos el calor y donde podamos vivir en una ciudad mejor para todos y para todas. Frente a eso, hay algunos que piensan que las fuentes son un problema porque les recuerdan a la cara del Madrid que no quieren ver y para el que tampoco tienen ninguna solución. Nosotros queremos hacer todo lo contrario y además queremos abordar todas esas tareas pendientes que han quedado en esta legislatura. ¿Cómo es posible que en una legislatura sin proyectos, en la que no han emprendido ni una sola gran transformación para la ciudad de Madrid, hayan conseguido el milagro que ha dicho Sara, que se ha cambiado de sitio ahora, que es que Madrid por primera vez en 12 años esté en números rojos? Manuela Carmena legó una ciudad con las cuentas saneadas y el alcalde Almeida, sin hacer ninguna gran transformación, sin mejorar en nada la vida de los madrileños, y si no, os reto a que penséis en una sola cosa que haya mejorado en estos 4 años, ha colocado a Madrid en números rojos. Esto no puede ser y nosotros vamos a devolver la buena gestión y gracias a una fantástica concejala de Hacienda que vamos a tener, esto va a cambiar desde el minuto número 1 de la legislatura. Pensemos, por ejemplo, en el transporte público, la gran transformación que tenemos que hacer en el transporte público. Hemos conseguido incorporar a la lista a un emblema de la transformación del transporte público, a la persona que consiguió desplegar un servicio como Bicimad en otra ciudad y hacer no solamente que no se hundiera, sino que se convirtiera en una estrella del transporte y de la movilidad en la ciudad de Valladolid. Álvaro Heredia, un fichaje que va a transformar no solamente Bicimad, la va a rescatar del pozo en la que lo han metido, sino que además va a revolucionar el transporte público. Hemos diseñado, entre otras cosas, una red de autobuses de alta velocidad que va a hacer que moverse por la ciudad de Madrid sea completamente diferente a como lo conocemos hoy, porque si algo tenemos claro y hemos aprendido es que la gente, cuando usa el transporte público, es cuando el transporte público le resuelve sus problemas, cuando el transporte público es una solución y es algo que mejora su vida cotidiana. A la gente no hay que obligarla a usar un medio de transporte u otro. La gente elige el transporte público cuando el transporte público es útil. Y lo que tenemos es un ayuntamiento que no ha apostado por el transporte público. Y lo que vamos a tener a partir de mayo va a ser un ayuntamiento que va a poner todos los recursos a disposición de que la ciudad de Madrid tenga de verdad un transporte público eficaz y que mejore la movilidad en la ciudad de Madrid. Podríamos hablar también de la limpieza. ¿Qué ha pasado? Y eso no importa dónde vivas. Lo sabemos perfectamente. No han mejorado la limpieza en la ciudad de Madrid. Distritos como este, a lo mejor, no han estado tan abandonados como otros, pero aún así también lo han notado. La ciudad entera ha sufrido la falta de cuidado, la falta de perseverancia en una asignatura fundamental como es que queremos calles limpias, calles que estén atendidas. Y para eso nosotros hemos aprobado un plan, hemos presentado un plan que va a transformar eso y que va a poner a 500 inspectores en las calles para velar para que
no haya problemas de limpieza en la ciudad de Madrid y vamos a reforzar todos los contratos de mantenimiento de la limpieza y de todos los cuidados de los jardines y los parques de la ciudad de Madrid. Y esto va a ser otra medida muy importante que vamos a sacar adelante. ¿Qué decir de las zonas verdes y del cuidado de los árboles? En esta legislatura se han perdido 78.000 árboles y hemos visto cómo se han hecho auténticas barbaridades como la que planean hacer en Madrid-Río, que es una auténtica catástrofe, pero que es el emblema de una política que no apuesta por las zonas verdes en nuestra ciudad. Y aquí tenemos a una persona que también es emblema precisamente de lo contrario, pero yo estos días pensaba, por ejemplo, en cómo está quedando esa Plaza de Sol, que no sé si habéis tenido oportunidad de verlo, y cuando pensamos en las olas de calor que van a venir, que ya se están anunciando, que la próxima semana vamos a tener en pleno abril temperaturas cercanas a los 30 grados, pues hay que decir que el señor Almeida ha conseguido hacer la sartén más cara de la historia, con 11 millones de euros para hacer una plaza que va a ser nada más que una sartén en la que asarnos, porque no hay una sola sombra en la que descansar y en la que obtener frescor. En definitiva, estamos terminando una legislatura de un alcalde que no tiene modelo, que no ha tenido proyecto para la ciudad, y lo vamos a cambiar por una alcaldesa que quiere cuidar a la ciudad, que quiere que tengamos una ciudad habitable, que quiere que tengamos una ciudad más respirable, con menos contaminación y que sea para los ciudadanos y que defienda los intereses de los vecinos, que acabe con los problemas de los altos precios de vivienda que expulsan a los jóvenes, que mejore en sus servicios sociales y que mejore en todo el modelo de ciudad que hemos presentado y que estamos muy orgullosos de haber hecho junto a muchísimos expertos. Y además estamos, hay que decirlo, a muy pocos votos de lograrlo. No es una cosa solamente que notemos en la calle, también hemos visto encuestas muy recientemente que lo confirman. Estamos a muy pocos votos de hacer realidad que Rita Maestre sea alcaldesa y quedan 40 días que van a ser absolutamente decisivos. Tenemos que hacer un llamamiento a todos los ciudadanos, independientemente de lo que hayan votado en el pasado, porque las cuestiones de las que estamos hoy hablando aquí, de la limpieza, de la contaminación, de que los colegios tengan climatización y sombras en los patios de los colegios para que los niños no sufran golpes de calor, todas esas cuestiones no son de una ideología o de otra, son cuestiones que están en el sentido común y están en la raíz de la gente que quiere mejorar la vida en su ciudad, y por eso tenemos que hacer ese llamamiento y vamos a conseguirlo. Ese puñado de votos que nos falta es lo que tenemos que conseguir en los próximos 40 días y estoy seguro de que lo vamos a lograr, compañeros. Lo vamos a lograr, vamos a hacer que esta campaña cada vez una más gente, que cada vez seamos más en los actos y que lleguemos al 28 de mayo más fuerte que nunca. Y os voy a dejar con una persona que nos produce un auténtico honor, un auténtico orgullo, que cierre la lista de las próximas elecciones, porque va a cerrar esa lista, porque además está haciendo un trabajo fundamental en el Congreso de los Diputados, pero cuando pensamos en Inés Sabanés pensamos en ese gobierno de Manuela Carmena, del que hablábamos antes, ese gobierno que convirtió Madrid en una ciudad más habitable y más respirable. Nos acordamos de cómo la valentía de Inés Sabanés sirvió para pacificar la ciudad, sirvió para tomar medidas ambiciosas como Madrid Central, de las que hoy todo el mundo se enorgullece, sirvió para que tuviéramos, por ejemplo, una renaturalización en el río del Manzanares, que devolvió la fauna y devolvió el verdor a la ciudad. Significó mejorar muchas calles de Madrid, y por eso estamos totalmente orgullosos de contar con tu experiencia, de contar con tu voz y de tenerte siempre con nosotros. Y muchas gracias, Inés, por acompañarnos en esta campaña. Muchas gracias, Edu, muchas gracias a todos y a todas. Y quiero empezar por contaros una cosa. El otro día, hará una semana o así, me llamó Rita Maestre y me planteó si querría cerrar la lista del Ayuntamiento de Madrid. De verdad os digo que sentí una inmensa emoción por ese encargo y por poder ser la número 57
de la lista del Ayuntamiento de Madrid. ¿Y por qué? Pues porque estoy muy orgullosa de poder ir acompañada de buena gente, de gente buena, de gente solvente, de gente trabajadora, de gente que se ha dejado la vida y de la gente que ha trabajado antes, durante y después. Y trabajará, no tengo la menor duda, por el interés de nuestra ciudad. Y mirad, además del orgullo que a mí me producía y la satisfacción que me producía poder cerrar esta lista, también os tengo que decir que cuando empezamos a hacer reformas bien complicadas con el gobierno de Manuela Carmena, cuando tuvimos que afrontar Madrid Central con gran oposición, sabéis bien, de muchísima gente del Partido Popular, de la derecha, que dijeron y dijeron y dijeron barbaridad tras barbaridad. Rita siempre como portavoz estuvo ahí. Siempre estuvo ayudando, siempre estuvo apoyando los cambios. Y cuando heredamos un Vicimat destrozado, absolutamente destrozado, herencia del Partido Popular, y tuvimos que tomar la decisión de decir, o esto se elimina el servicio o cómo hacemos, y tomamos la decisión de pasar la gestión, municipalizarla con la empresa municipal de transportes, Rita estuvo ahí. Y lo hicimos posible, y lo hicimos. Pese a que todo el mundo se pone medallas, no todo el mundo estuvo tan apoyando decisiones que no eran tan sencillas en aquel momento. Lo hicimos una vez y Rita con Álvaro lo volverán a hacer, creedme. Y como han dicho casi todos los que me han precedido, hoy, en teoría, estamos, o decimos formalmente, iniciando una campaña en los distritos. Bueno, yo os digo que no, que estamos dando continuidad a un trabajo inmenso que se ha trabajado día a día, hora a hora, pleno a pleno, trabajo a trabajo, con las vocalías de todos los distritos y con todo el equipo municipal. Hay una gran diferencia entre hacer una campaña y elucubrar y realmente tener, como todos lo han dicho y yo lo repito, venir aquí con los deberes hechos, con un gran trabajo, con firmeza, con constancia, con valentía, con capacidad de acordar, con capacidad de acuerdo cuando ha sido necesario y con una solvencia que garantiza que el gobierno de esta ciudad va a volver a convertir Madrid en una ciudad referente, en una ciudad importante, en una ciudad de acogida, solidaria, justa y verde. Y digo esto porque frente al bla, 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 y las soflamas y la propaganda, eso sí es verdad, ¿eh? Se gastan en propaganda lo que no está en los escritos. Almeida ha gastado en propaganda más que los ministerios. Frente a todo esto están los hechos. Los hechos. Como diría otra persona, los datos. Tengo unos datos. Entonces, están los hechos. Entonces, el gobierno del Partido Popular y de Almeida, con mucho, ha hecho entre poco y nada. Con mucho, porque han tenido nuevos contratos, fondos europeos, ayuda del Estado, no han tenido límite de gasto, no han tenido la oposición del resto de instituciones que nosotros tuvimos. Y con todo esto, con todas esas facilidades que ha significado gran cantidad de recursos para Madrid, ¿qué han hecho? Entre poco y nada. Entre poco y nada. El verde está súper bien, pero los plátanos dan alergia. Sí, a mí me pasa lo mismo, nos ha pasado a todos igual. Sin embargo, si nosotros vamos a resistir y nosotros vamos a cambiar el signo de esta ciudad, es porque con mucho menos, con Manuela, sin fondos europeos, sin ayuda del Estado, con bloqueos institucionales, con denuncias,
con querellas, porque para Bicimat os recuerdo que a Álvaro y a mí misma el Partido Popular nos puso una querella por resolver un problema que tenía la ciudad, sin una delegada que denunciaba cada actuación que íbamos a hacer. Con toda esa situación que tuvimos, hicimos mucho. Hicimos muchísimo. Iniciamos una transformación que no tengo la menor duda que volveremos a hacer con Rita. Volveremos a hacer esa transformación con Rita. Venía hoy de un acto de homenaje a un gran ecologista, Domingo Bertrán, que decía siempre una cosa que me gusta mucho y que tenemos que meternos en la cabeza. Ante una situación hay que preguntarse, ¿se puede hacer? Sí, pues lo vamos a hacer. Esa es la lógica. ¿Se puede hacer? Lo vamos a hacer. Porque pasamos y tenemos un trayecto y una trayectoria de resolver problemas. No sé quién dijo, creo que Rita en una entrevista, que había que poner orden. Es que nosotros nos encontramos en una ciudad profundamente desordenada, llena de problemas, llena de obstáculos, llena de resistencias, llena de ataques, llena de deslealtad institucional, llena de muchas cosas malas. Pero no hay que pensar, como decía Manuel ayer, en lo malo. Hay que pensar en las capacidades y en las grandes posibilidades de Madrid, de sus barrios, de su gente, que no son como nos quieren hacer pensar, sino que es una ciudad profundamente abierta, solidaria, y es una ciudad que merece la pena defender y vivir. Y en eso tenemos que no dejarnos nunca vencer por esa especie de discurso de todo mal, y los barrios mal, y no tenemos que reivindicar el discurso de Madrid. Puede hacer cosas, las va a hacer, es una cuestión de voluntad política, lo sabemos hacer, hemos gestionado bien, y como decía Sara, de la situación de la situación que nosotros dejamos a la que está. ¿Quién diría? Y hay quien dice, seremos no sé qué, pero sabemos gobernar. No saben gobernar. No saben gobernar. Con todos los recursos y las posibilidades, no han sabido mejorar la vida de la gente. Y mirad, hay unos elementos que son muy básicos. Si no es tan complicado, si es muy básico, el primero y principal es la honradez. Es decir, todos los recursos que haya para los madrileños y para las madrileñas, todos los recursos, todos los presupuestos, todo lo que se pueda tener para devolverlo y retornarlo a madrileños y madrileñas con servicios. Luego es más sencillo, una ciudad verde y cercana es fundamental. No discutamos más con los negacionistas del cambio climático. Yo no pienso discutir, es que está aquí, es que la gente lo ve, es que tenemos que hacer programas de adaptación para que los niños no se achicharren en el colegio, es que tenemos que hacer programas de adaptación para que los mayores puedan salir al parque o a pasear, es que tenemos que hacer corredores ecológicos, es que tenemos que renaturalizar la ciudad, es que tenemos que no eliminar ni un árbol maduro, sino plantar muchísimos árboles para mejorar la situación de la ciudad. Y por supuesto, no sé cómo explicar lo de las fuentes, porque me produce una terrible indignación las manifestaciones sobre las fuentes. Todos los distritos y todos los barrios tienen que tener sus fuentes de agua potable para resolver los temas de calor y para refrescar la ciudad, y porque el agua es un derecho, no un privilegio. Y por tanto, cada barrio, cada espacio tendrá sus fuentes. Y de movilidad ya hemos hablado, pero mirar, o sea, a nosotros nos llamaron cochófobos,
cochis, no sé, nos llamaron de todo. No lo quiero recordar porque no me interesa para nada. Lo que me interesa es que con Álvaro, con Rita, con Sara, con Edu y con todos los candidatos del Ayuntamiento de Madrid tenemos, y muchos que estáis por aquí, tenemos clarísimo cuál es el modelo de movilidad de nuestra ciudad, que consiste en reforzar el transporte público, en pensar en los peatones, en pensar quién se mueve con la bicicleta, en pensar en modos diferentes y alternativos de uso en la ciudad. Mientras venía para acá, he cruzado la Castellana en el tramo Ministerio de Medio Ambiente y he tenido que hacer 3 tramos para cruzar yo como peatón, mientras en algunos de ellos no pasaban coches. Yo esperaba, o sea, la sincronización de la ciudad no está pensada para los peatones, ni en términos de seguridad, ni en términos de cómo nos movemos. Por tanto, la movilidad consiste en el transporte público, en priorizarlo de calidad, necesario para el conjunto de la ciudad. No consiste, aunque está bien que en un momento de crisis se den gratuidades en el transporte público, lo que la gente necesita es un precio asequible, unos bonos asequibles, sobre todo para la gente joven, y lo que necesita es frecuencia y cantidad de líneas. Eso es lo que se necesita. Invertir para eso. La ciudad verde, la ciudad justa, con buenos servicios, con vivienda, con cuidados, con gente que cuida y con gente que tiene facilidades para los cuidados, esta es la ciudad justa. Y también la ciudad que piensa en el empleo, en las capacidades, lo ha explicado Sara, y tenemos propuestas muy claras para el empleo. Me gustaría ser el perro. Serán los plátanos. Y no nos olvidemos de la ciudad cultural, feminista, diversa, y que las banderas LGTBI y trans estarán en el Ayuntamiento de Madrid cuando nosotros gobernemos, como símbolo de que esta es una ciudad de todos y de todas, ni una ciudad que segrega, ni una ciudad que separa, ni una ciudad que persigue, ni una ciudad que es en realidad como es esta ciudad. Esta es una gran ciudad, una ciudad acogedora, una ciudad integradora. Y algo muy importante que me gustaría transmitiros. Lo decía de alguna manera Manuela el otro día. Algo muy importante. Desterremos la crispación, el odio, la insolidaridad, el insulto y la mentira, porque nuestra ciudad no es así. Desterremos esa forma de hacer política. Demos ejemplo de hacer política desde la propuesta, desde la integración, desde la crítica, pero no desde el insulto y desde la insolidaridad o desde la mentira. Es muy importante en esta campaña que nos dirijamos a la gente dándole un horizonte de transformación y de cambio que nos devuelva a repensar nuestra ciudad, sus barrios y cada uno de sus espacios como una ciudad en la que cabemos todos y todas, en la que todos tenemos no solo nuestras soluciones individuales, sino soluciones colectivas y soluciones de políticas públicas que resuelvan los problemas de la mayoría de la gente. Haremos política, por tanto, municipal con mayúsculas, para que sirva para todas y cada una de las cosas que le preocupan a la gente. Hablemos de Madrid, sí, pero hablemos de las escuelas infantiles, de los parques, de las fuentes, de las calles, de las sombras, del comercio, de los autónomos, de la gente, de las madres, de los mayores, de los padres. Hablemos como una gran política la vida de la gente. La vida de la gente es una política en mayúsculas, es una política grande, no es la última cosa que digo cuando ya hemos hecho los grandes discursos. Los discursos grandes integran
los problemas de cada día de la gente. Esto lo ha hecho muy bien, lo hicimos muy bien en el gobierno, pero lo ha hecho muy bien este grupo municipal. Tenemos que aspirar a trasladar a la gente que queremos las políticas para el buen vivir, no para estar machacados continuamente, para el buen vivir, para tener espacios, tiempo, recursos, servicios que nos faciliten, que faciliten la vida. Una ciudad que tiene unos recursos inmensos no se puede permitir que los recursos se deriven a unos pocos mientras los demás pasen penalidades. Por tanto, con toda la capacidad que tenemos de transmitir en lo que creemos, lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer, muchísimo ánimo, muchísima fuerza, porque hay una gran mayoría de gente que piensa que efectivamente en las ciudades y con la gente se puede transformar la vida, se puede transformar a mejor, se pueden hacer cambios muy importantes, y Madrid va a ser así con Rita. Con Rita y con todos y todas.